un paciente con enfermedad renal crónica, pero su función sea, vamos, conserve la función de sus nefronas igual. ¿Cuáles son este tipo de patologías? Hay un montón, ¿sí? Pero patologías que pueden lesionar al menos más del 50% del parénquima funcional, de la estructura funcional del riñón, ¿sí? Hablamos de pielonefritis, glomerulonefritis, cualquier tipo, mejor dicho, de glomerulopatía, tanto en gatos como en perros, enfermedad poliquística renal, ¿sí? Amiloidosis, linfoma renal. ¿En qué pacientes es súper común tener algo? No súper común, pero digamos, es en donde más veríamos un linfoma renal. ¿Se tiene que responder tú, Nico? Claro. ¿Por qué? ¿Qué es el gato? ¿Gato con? Con leucemia puede ser. Exacto. Recuerden que el gato con leucemia, ¿sí?, es un paciente que puede generar linfoma de primera secundaria. ¿Sí? ¿Qué otras patologías? ¿Sí? Peritonitis, obviamente, si es afecta a todo. La misma pancreatitis. ¿Sí? Y una de las que quizás más tienden a hacer esto, pero muy como que la hacemos de menos, es la piometra. ¿Sí? La piometra es una de las patologías más subestimadas que van a tener o a la cual se van a enfrentar. Pero en una cirugía, en donde una forzatividectomía en la cual vayan a realizarla por piometra, es uno de los procedimientos que más se les puede complicar, incluso teniendo muerte súbita del paciente. Sintomatología, ¿qué vamos a tener o qué deberíamos buscar? ¿Sí? Aquí vamos a tener, obviamente, síndrome alérgico y lo vamos a identificar como vómitos, diarreas, pueden ser diarreas hemorrágicas, puede ser melena, úlceras orales. Ahora, pero ese síndrome alérgico también puede estar presente en la lesión renal aguda, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más? Poliuria y polidipsia. Pero también la poliuria y polidipsia puede estar presente en qué paciente? En el paciente con lesión renal aguda. Y no solamente en ese tipo de pacientes, ¿sí? En pacientes con patologías metabólicas. ¿Sí? Diabetes, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otro paciente con metabólica tiene muchas células o mucha pipí? El Cushing puede ser. Cushing, muy bien. Entonces, fíjense, poliuria y polidipsia no me dice mayor cosa. ¿Sí? Alteraciones neuromusculares, aquí como que empezamos a tener un poquito más de coherencia. ¿En qué sentido? ¿Sí? Podemos tener una encefalopatía urémica, ¿sí? Podemos tener una polimiopatía. ¿Por qué? Por los niveles bajos de potasio, es decir, una polimiopatía hipocalémica. Diétesis hemorrágica, claro, a consecuencia de qué cosa? De la azotemia. Hipertensión arterial. Recuerden que la hipertensión arterial, como lo mencionábamos anteriormente, puede ser la causa primaria de esa injuria renal, o puede ser, ¿sí?, que la misma injuria renal haya generado de manera secundaria esa hipertensión, ¿sí?, y un hiperparatiroidismo secundario. Eso es lo que veríamos, ¿sí? Generalmente, cuando hablamos de paciente crónico, hablamos de pacientes, sí, que su estado corporal ya no es el mejor, un pelaje ensuto, feíto, ahí ya sin vida, que digamos, sin brillo, sin pelaje. ¿Qué más? Fíjense arriba, nada más se debe hacer ahí. Nada así. Si ven la mandíbula de este paciente, le están oprimiendo y las ramas mandibulares están flexionándose. ¿Eso por qué pasa? ¿Sí? Hiperparatiroidismo secundario. Fíjense acá, fíjense en ese pene. ¿Qué tenemos? En la combinación de todo, ¿eso? Pues está muy pollo. Eso es diátesis hemorrágica. ¿Sí? Si se fijan arriba, ¿qué tenemos? Tenemos úlceras. ¿Sí? Ahora, aquí puede confundirse también con
sí vamos a tener halitosis urémica. No confundirse con la halitosis también es generada por enfermedad periodontal. Salud. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Sí? ¿Qué pruebas complementarias tenemos? Un montón. El día jueves no les pasé el paper, ¿verdad? No, ya me hicieron acuerdo. Y si me dije ¿qué pruebas vamos a realizar? Las convencionales, ¿sí? Las de toda la vida, es decir, una biometría hemática, una bioquímica sanguínea completa, y ojo, siempre que hablemos del paciente nefrópata o que sospechemos del paciente nefrópata, es indispensable hacer un análisis completo. Acá podemos tener anemia leve, severa, una anemia muy complicada, pero generalmente, qué sé yo, al menos en el 90% de las ocasiones, debería ser normocítica normocrémica. Es una anemia que me indica cronicidad, esa fórmula eritrocitaria, ¿sí o no? Entonces, debe ser normocítica normocrémica. ¿Puede haber trombocitopenia? Sí. Y allí tengo que cerciorarme de que sea una trombocitopenia vera, porque puedo tener literal la mano pesada para romper esa muestra y listo, puedo tener trombocitopenia, pero ¿sí? por error en mi fase preanalítica, por ejemplo. ¿Sí? Hacemos un frotis y confirmamos trombocitopenia. ¿A qué creen que se debe ser trombocitopenia? Generalmente secundaria a la azotenia. ¿Sí? Podemos tener leucocitosis, leucopenia. Acá no hay nada muy indicativo que nos diga, ¿saben qué? Si tenemos esta fórmula leucocitaria, por ejemplo, es muy probable que tengas una lesión renal crónica. No, y no es que la biometría no sirve, simplemente nos está diciendo una cosa. ¿Sí? Bioquímica sanguínea. Obviamente tenemos que tener azotenia. ¿Sí? Como les decía, no puede existir lesión renal sin azotenia. ¿Sí? Hiperfosfatemia. ¿Sí? Ojo, acá el calcio puede haber hiper, normo o hipocalcemia. ¿Sí? ¿Todo de qué depende? De qué instaurado no tengamos el hipertiroidismo secundario. Hiper, normo o hipocalemia. Generalmente, acá vamos a tener hipocalemia. Me dirán, ¿pero hipercalemia cuándo podemos tenerlo? ¿Sí? Si es que mi paciente sigue con algo de tasa de filtración glomerular y en el momento previo, en las horas o días previos antes de ya irse con San Pedro, ¿sí? Dejó de filtrar absolutamente todo y el poco potasio que podía filtrar se empezó a acumular. Entonces, ¿un paciente puede pasar de hipocalemia a hipercalemia? Sí, pero generalmente en el paciente con lesión renal crónica vamos a tener hipocalemia. ¿Sí? Y eso es lo que lo hace también peligrosa. En hipoalbuminemia, ¿por qué creen que tendríamos hipoalbuminemia? ¿No hay hipoalbuminemia? Una está filtrando lo que no debe filtrar, ¿sí o no? Los poros de filtración se agrandaron, ya permiten el paso de albúmina, pero sobre todo, y más importante, cambió qué cosa? La carga eléctrica de la cápsula, ¿verdad? Antes la cápsula era negativa y la albúmina es negativa, y negativo y negativo se repelen. ¿Sí? Ahora, cambio, ¿sí? Quizás ya su composición electrolítica no es la misma, cambió su carga eléctrica y ahora al contrario, atrae albúmina. La carga de la albúmina no va a cambiar, ¿sí? Sigue siendo negativa. Lo que va a cambiar es la carga de la cápsula de bombo. Entonces, positivo menos negativo se atraen, ¿verdad? Entonces va a traer albúmina y la va a comenzar a filtrar como loquito. ¿Pero qué más? Algo también súper importante. Por ahí perdemos un chance de albúmina.
Y eso sería ya una nefropatía perdedora de proteínas. ¿Pero qué más? La misma diátesis hemorrágica, acuérdense. Tenemos diátesis hemorrágica, sí, hablamos de que tenemos microhemorragias por ahí a cada momento. Perdemos también albumina a través de las hemorragias. Y un paciente crónico, acuérdense cómo era la foto de ese pastor alemán. Estaba todo, bueno, no se ve tan flaco aquí, pero digamos que estamos flacos. ¿Se va a alimentar normalmente un paciente de esos? ¿Sí? No, ¿verdad? Entonces no tenemos una fuente de proteínas, al menos de alta calidad, que esté ingresando y que sea capaz de mantenerse. Todo se está eliminando. Se está eliminando más rápido de lo que el paciente puede reemplazar o reponer. ¿Y qué más se han dado cuenta? Un paciente de esos no solamente vamos a tener un estado corporal bajo, sino que también vamos a tener una sarcopenia, ¿verdad? Entonces el paciente, ¿qué hace sarcopenia? ¿Qué hace el paciente? Trata, ¿sí?, de compensar esa hipoalbuminemia que tiene, desnaturalizando, ¿qué cosa? Sus propios músculos. Entonces todo es ahí un ciclo hipoalbuminémico feo. Fíjense, entonces, ¿de dónde viene el hipoparatitiditismo secundario? ¿Sí? En la enfermedad renal crónica, ¿qué vamos a tener? Hay una disminución de la filtración, ¿verdad? Si hay una disminución de la filtración, si mi membrana de filtración se vuelve menos eficaz, la excreción del fósforo no va a ser tan buena. ¿Cierto? No se sale. Y todos los van a... Sí. Bueno, dejemos a esas pobres víctimas de un lado. Disminuye la excreción de fósforo, ¿y qué pasa con el fósforo? Se empieza a elevar, por eso tenemos hiperfosfatemia. Muy bien. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Esa hiperfosfatemia, ¿sí?, va a reducir, ¿qué cosa? La actividad de una enzima, de la 1-alfa hidroxilasa renal. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante eso? ¿Qué es el calcitriol? ¿Qué es la parte activa de la vitamina D que ayuda a metabolizar el calcio? Bien, muy bien, Héctor. Ahora, ¿sobre eso actúa la 1-alfa hidroxilasa renal? No, actúa sobre el precursor del calcitriol. ¿Y cuál es ese precursor? Medio parecido es calcidiol. Entonces, si no tenemos 1-alfa hidroxilasa renal, no se puede pasar de calcidiol a calcitriol. Entonces, ¿sí?, ¿qué vamos a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? No tenemos cómo metabolizar calcio, ¿cierto? No tenemos cómo empezar a fijar calcio. Perfecto. ¿Cuántos tipos de calcio tenemos en el organismo? Esto yo sí se los había comentado anteriormente. Tenemos dos, ¿verdad? El ionizado y el no ionizado. ¿Cuál es el que está activo, el que nos sirve al momento que estamos hoy? Ionizado. ¿Qué relación tiene con el no ionizado? ¿Qué relación? ¿Qué porcentajes? Tipo 70-30, 80-20. Al menos en perros y gatos. En otras especies habrá niños. Cuando hacen eclampsia, por ejemplo. ¿Sí? La relación del calcio ionizado frente al no ionizado es de 1 a 99. Es un montón de diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro calcio sérico, ¿sí?, va a tener tendencia a bajar. Fósforo alto, ¿sí? Calcitriol, como no puede en este caso pasar de calcidiol a calcitrol, va a estar con tendencia a la baja. ¿Sí? ¿Esto qué va a hacer? Estimular a quién? A la tiroides, para que esta a su vez estimule a las paratiroides y generen paratromona. ¿Qué va a hacer la paratromona? Incrementa la actividad osteoclástica
les dice a los osteoclastos, vayan, gánense la vida, desnaturalicen, ¿sí?, hueso y liberen calcio para que este se llenice y pase a su forma que me sirve en ese momento. Entonces la paratormona incrementa la actividad de los osteoclastos, ¿sí?, por sobre de la de los osteoblastos para que desnaturalicen osteocitos y así yo poder tener calcio a mi disposición. Esto no es tan rápido y es por eso que, por ejemplo, en la eclampsia, ¿sí?, la paratormona no avanza a mantener estables los niveles de calcio sérico, de calcio ionizado al menos. Entonces es muy dependiente de la actividad osteoclástica que tengamos a consecuencia del hiperparatiroidismo secundario, en donde podemos tener eso, hiper, normo o hipocalcemia. ¿Sí? De eso depende. Urianálisis y diuresis, esto ya lo habíamos revisado en la parte de lesión renal aguda. Y fíjese, podemos tener un riñón medianamente bonito o decente en morfología y puede estar filtrando nada, así como podemos tener un riñón feo y ese amiguito está dándolo todo ahí trabajando para mantener su tasa de filtración glomerular estable, ¿sí? Independientemente de así esté muy fea la morfología renal, una de las cosas que nos permite saber si un riñón está trabajando, ¿sí? Yo sé que esto es muy subjetivo y sobre todo sé que ecografía me indica morfología más no función, pero hay ciertas cosillas que sí nos dan guías y una de ellas es el tamaño del riñón. Una de ellas y quizás la más importante es la relación riñón-aorta, ¿sí? ¿Qué nos dice? Si hacemos el ratio, es decir, medimos cuánto mide, valga la redundancia, el caudal caminando del riñón y lo comparamos o lo dividimos, perdón, porque hacemos un ratio, una relación para el tamaño de la aorta abdominal justo antes, en el punto en donde se deriva de la aorta abdominal la arteria renal, ¿sí? Ahí medimos y obtenemos la medición del ancho de la aorta abdominal, ¿sí? Ese ratio no debería ser inferior a 5.5, pero tampoco debería ser superior a 9. Si es inferior a 5.5 o superior a 9, estamos hablando de que tenemos un riñón pequeño o al contrario, un riñón demasiado grande. Esta es quizá la relación más objetiva, porque existen otros. Por ejemplo, creo que sí. ¿Qué nos dice la otra? Longitud aproximada, ¿sí?, del riñón por peso. Ahora, no es lo mismo tener un pastor alemán de 35 o 45 kilos, ¿sí?, a medir el riñón a un bulldog macho que es mucho más pequeño, pero mucho más tuco, mucho más denso, ¿sí? Un bulldog macho, ¿cuánto puede pesar? Igual unos 35 kilos puede llegar a ser más fácil, ¿sí? Pero en tamaño, en comparación a un pastor alemán, el pastor alemán es muchísimo más grande, ¿sí? Entonces, para evitar esos sesgos, de preferencia nos manejaríamos con el ratio renal aórtico. Pero de todas maneras, ¿qué nos dice acá la relación de longitud renal por peso corporal? Perros de 3.9 kilogramos, de 3.2 a 5.2 centímetros de largo. Riñón. De 10 a 14 kilos, de 4.8 a 6.4 centímetros de longitud. Y perros de 15 a 19 kilos, de 5 a 6.7 centímetros de longitud. ¿Sí? Personalmente no lo utilizo mucho, pero es una relación también que existe. Y hay otra, ¿sí?, relación, otra estrategia en la cual se toma una placa de rayos X, resonadora columbar. ¿Y qué vamos a hacer acá? Primero lo que hacemos es medir la vértebra lumbar 2, su longitud, de faceta craneal a faceta caudal. ¿Sí? Si el riñón equivale de 2.5, perdón, el riñón normalmente, si el riñón supera 3.5 veces la longitud de la L2, es que está demasiado grande. ¿Sí? Y por su contraparte, si ni siquiera superan al menos 2 veces la longitud de L2,
está muy pequeño. Lo normal es mantenerse en un rango de entre 2.5 a 3.5 veces la longitud de L2. Misma historia. Nico, deja de tantearle la L2 a la L2. Entonces, personalmente yo prefiero manejarme con el ratio rematador. Tratamiento. Matías, ayúdame por favor. ¿Qué dice? ¿El objetivo? El objetivo primordial en el tratamiento del paciente con lesión renal crónica es disminuir la progresión de la enfermedad, la corrección de las alteraciones metabólicas, establecer y o mantener la producción de la orina, dar calidad de vida. Súper importante. Dos cosas acá. Uno, tratar de disminuir la progresión de la enfermedad, porque sabemos que el lesionado ya está lesionado, ya no podemos hacer mayor cosa, pero sí podemos tratar de detener la progresión de esa patología, ¿sí? Y súper importante dar calidad de vida, ¿sí? Misma historia, tenemos que reponer, ¿sí? Si nuestro paciente viene con déficit de volumen, esto lo vimos anteriormente, 20-30 mililitros por kilogramo de peso, ¿sí? Acá no importa que utilicemos, por ejemplo, ringelactato, por ejemplo, ¿sí? No hay problema. Recuerden que generalmente acá vamos a tener hipocalemia. Cuando hablábamos de lesión renal aguda, allí sí negaba soluciones que contengan potasio. ¿Sí? Acá al contrario, ¿sí? Necesitamos un poquito de potasio. Si tenemos nuestro paciente está en las últimas y está atravesando por hipotensión, perfecto. Si reponemos, si hicimos la posición con bolos y no mejoramos la presión arterial, es momento de los coloides. Vuelvo y repito, con los coloides hay un debate aún. Ciertos autores dicen sí coloides, ciertos autores dicen no coloides. Personalmente, mientras los libros de emergencia sigan diciendo sí coloides, para mí va coloides. Si no responde a eso, agentes vasoactivos, ya saben, ¿no? Dopa, no epinefrina, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, súper importante, ¿qué tienen que tomar en cuenta aquí? Sobre todo, pacientes que tienen un hematocrit demasiado bajo, ¿sí? O pacientes con una hipoproteinemia muy severa. Si tienen una hipoproteinemia muy heavy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos arriesgarnos y darle, ¿qué cosa? Albúmina recombinante. Es la única opción que tendríamos. Si es un paciente con el hematocrito muy bajo, allí sí, más adelante nos tocaría transfundir a nuestro paciente, ¿sí? Si lo logramos sacar de este evento, nos pasamos sobre la terapia convencional. ¿Cuál era? Ya habíamos visto, ¿no? En la clase anterior. Volumen de reposición, mantenimiento, luego monitoreadas normales y ojo, monitorizamos diuresis para saber que no lo estamos hiperperfundiendo de todas maneras. En felino se sigue utilizando actualmente la aplicación de solución salina subcutánea de 10 a 50 mililitros por kilogramo de 1 a 3 días. Es una práctica que la suelen realizar, personalmente nunca la he realizado y sí me dejo mis dudas. ¿En qué sentido? Cuando tenemos un paciente muy deshidratado, ¿cómo está su capacidad de absorción subcutánea? Reducida, ¿verdad? Si su técnica séptica falla y le meten 50 mililitros por kilogramo un gato que está azoténico y demás, pueden generar un absceso, ¿sí? De esos muy malucos. Acá no se preocupen mucho por el tema de sarcoma de punto de inyección, porque no va a llegar tanto ese paciente seguramente. Pero esto se los dejo a su consideración, ¿sí? Para esto obviamente el paciente tiene que estar estable, ¿sí? Si ustedes gustan poner fluido subcutáneo, ¿sí?, en un paciente felino, lo pueden hacer, porque la técnica está descrita, ¿sí? Personalmente no
no lo haría. Complicaciones frecuentes, sí, las mismas que vimos anteriormente. Vómitos, sí. Úlceras digestivas, sí. Infecciones oportunistas son secundarias de tracto urinario. Y generalmente esa decisión de la fluido, si es subcutánea o intravenosa. No, idealmente la fluidoterapia va a ser intravenosa. ¿Sí? Ahora, en pacientes estables, qué sé yo, tienes un paciente que, qué sé yo, hay limitación de recursos, no lo pueden traer al hospital o lo que sea, tú como médico puedes brindar la opción. Como una opción de emergencia. No, porque tiene que estar estable el paciente para hacer esto. ¿Sí? Porque sí, en su relación costos-beneficios, sí te expones, por ejemplo, salud, te expones a, qué sé yo, una infección del sitio, a la formación de abscesos. ¿Y quién se ha metido alguna vez solución salina extravasada al subcutáneo? ¿No te has invitado? Solución salina. Antes de que digan cualquier cosa. Ah, ¿de verdad? ¿Ya? ¿El subcutáneo? Ah, sí. Pero un poquito y dijo a ver qué siente. Entonces, de verdad. Imagínense lo que es que les pongan 50 mililitros por kilo a un paciente que está debilitado, que está dolorido, que es un gato, que es neofóbico, que solamente venir al hospital o a la clínica ya lo dejó medio raro ese día. Pero ese es un riñoncito de no decir. ¿Sí? No, y esta técnica se puede usar en perros y otras especies, ¿y cuándo? Generalmente en el paciente con lesión renal crónica. La fluido por subcutáneo. Se puede. Y generalmente se lo usa para pacientes que, a ver, si no mal recuerdo, pacientes que en caninos que no superen los 5, me parece que 5 kilogramos de peso. No recuerdo muy bien ese dato. ¿Qué no? En pacientes extremadamente grandes ya no, porque el volumen sería exagerado. Pero vuelvo y repito, yo no soy muy partidario de esto. Yo prefiero la terapia convencional allí sí. Para vómitos, ¿qué tenemos? Muy buenas opciones. Simetrina, famotidina. ¿Sí? Ahora, consideren que estos son dos cosas. Uno, son prosimétricos, pero también cómo funcionan. Sobre receptores de histamina, ¿verdad? ¿Sí? Entonces van a mejorar en algo, ¿sí? La producción, en este caso, de sustancias buffer de gastrointestinal. ¿Con qué lo puedo combinar para el vómito? Tiene un montón de opciones. Citrato de malopitán, ¿qué más? Y citrato de malopitán les va a brindar también toda su magnesia. Recuerden que actúa sobre los receptores 5-1. ¿Qué más tenemos ahí? Onda central, ¿verdad? Vamos a inhibir la zona receptor del gatillo, Infecciones oportunistas en el vaso, obviamente trataríamos de utilizar fármacos. Primero que tengan un porcentaje de excreción renal quizá no tan alto y que nos permitan jugar un montón con las dosis y con la frecuencia de administración. Si sospechamos de favorecer intravascular diseminada, consideren heparina. Generalmente acá se utilizan dosis me falta bien adecuado, dosis bajitas, digamos, para generalmente de 75 a 100 unidades internacionales por kilogramo subcutáneo. Esto puede ser aplicado cada 24 o cada 12 horas. ¿Sí? Si se confirma la coagulación intravascular diseminada, generalmente son dosis de 250 unidades internacionales por kilogramo de peso. Si tenemos encefalopatía urémica, tenemos que tratar de reducir en este caso la azotemia. Todo sigue siendo absolutamente lo mismo. Cuando utilizamos sucralfato, lo recomendado es una hora antes del alimento. No tiene sentido que le demos sucralfato ahí después de las comidas. No tiene nada de sentido allí. ¿Se acuerdan de lo que teníamos? Hiperfosfatemia. ¿Sí? Si nuestra hiperfosfatemia, mejor dicho, si nuestro fósforo se encuentra elevado, ¿sí? Pero de todas maneras no supera los 100 miligramos por decilitro, con dieta lo podríamos manejar. Ahora, si se encuentra por sobre esos 6 miligramos por decilitro,
¿Qué deberíamos hacer? Utilizar quelantes de fósforo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el hidróxido de aluminio, que es un quelante como tal de fósforo, pero tenemos algo muy chévere que se llama chitosan. El chitosan no solamente es un quelante de fósforo, también tiene la capacidad de, ¿qué cosa? De disminuir valores de compuestos nitrogenados como tal. No los va a bajar a cero, es imposible, pero sí va a reducir estos componentes nitrogenados. Es el nombre comercial, hipaquidina. Hipocalemia. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos reponer ese potasio. ¿Cómo lo hacemos? Gluconato potásico. ¿Sí? Lo pueden encontrar en su presentación de su la vamos a utilizar, al menos en medicina humana. ¿Qué padre que vamos a tener también? Un preparativismo de origen renal o secundario. Ahora, recuerden que todo el lío ese era porque el calcidiol no puede pasar al calcitriol, convertirse en calcitriol. ¿Podemos suplementar calcitriol? Sí, sí se puede. Ahí está, calcitriol, 30 cápsulas blandas, dice. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que el ratio que se obtiene de multiplicar el calcio con el fósforo no puede superar, ¿qué cosa? No puede ser mayor a 60, 70. O sea, como 70 sería como nuestro máximo. ¿Qué ves? De 50. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Si nuestro ratio es superior a 70, cuando suplementemos con calcitriol, vamos a empezar a cristalizar un montón de cosas. ¿Sí? Se van a formar sales de calcio fósforo y vamos a mineralizar tejidos blandos, entre ellos el endotelio vascular y los mismos túbulos renales. Entonces, una buena idea. Si nuestro ratio es inferior a 60, sí, denle calcitriol, no hay problema. Si es superior, 60, 70, 60 es para gatos, no, perdón, 60 es para perros y 70 es para gatos, piénsenselo dos veces. Por cierto, bueno, más adelante te voy a dar las tablas de suplementación de potasio. Por Dios, no superen los 0.5 miliequivalentes por kilogramo por hora. Si superan esa velocidad, van a tener ¿qué cosa? Arritmias. Anemia. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Podemos transfundir? Sí, sí podemos transfundir, pero como maniobra de salvataje. Si nuestro paciente tiene un hematocrito, a mi gusto ya está muy bajo allí. Porque hablamos de que el riñón necesita perfusión. Si tenemos un hematocrito de 15%, lo que menos debe tener es perfusión. ¿Qué nos dicen nuestros libros? ¿Sí? En el paciente con lesión renal confirmada, no se debería permitir un hematocrito inferior al 18%. ¿Sí? A mi gusto sigue siendo un hematocrito muy bajo. Yo me permitiría un 20%. ¿Qué dice acá? ¿Sí? Una estrategia, si nuestro hematocrito ya está muy bajo, obviamente sí, como maniobra de salvataje, le damos sangre, no hay problema. Pero el problema es que vamos a hacer, o ya controlar el pollo. Pues Mayeli, calma tu móvil. Mete la mano. Pobrecito. Que lo libro. No sé. Entonces, a ver. Vamos a meter sangre. Pero no se olviden, vamos a meter sangre en un ambiente que no está propicio para la sangre. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lisis de su glóbulo rojo. ¿Sí? ¿Qué más vamos a tener? Tenemos lisis eritrocitaria, ahora tenemos un montón de hemoglobina que nos permite. Esa hemoglobina va a ir a dónde? A los riñones, los va a destruir más todavía. Idealmente, ¿qué tenemos que hacer? Sáquele. El ñaño del papá. ¿Qué tenemos que hacer? Eritropoyetina. Hay momentos en donde el eritropoyetina sí sirve, hay momentos en donde el eritropoyetina
de acá, efectivamente acá, Siendo pelear, creo que está bien. esa no es una loma ni nada de eso. Repita toda la Ya, muy bien. Si tenemos anemia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Hay dos alternativas. Si nuestro hematocrito es inferior al 15%, nos fusiona, nos toca. Así a largo plazo no vayamos a mejorar, tenemos que transmitirlo, si no se va a morir en ese rato. Si nuestro hematocrito es superior un poquito, nos da chance a ese 15%, es momento de eritropoyetina. Eritropoyetina recombinante humana. Ahora, ¿basta con una dosis? No, ni de broma, dos dosis tampoco, tres dosis. ¿Cómo se utiliza esto? ¿Qué dice allí? Perdón, me dice 50-100%. No, me comí. Estoy tomando unidad. Son unidades internacionales. De 50 a 100 unidades internacionales por kilogramo de peso. Subcutáneo, ojo, 3 veces por semana. ¿Sí? ¿La eritropoyetina va a darme resultados en ese rato? No. Por eso les digo que no tiene sentido utilizar eritropoyetina en pacientes con hemorragias, por ejemplo. ¿Sí? ¿O ustedes creen que en todos los mecanismos de compensación del organismo, cuando tenemos una hemorragia, ya no está el riñón generando mucho más eritropoyetina? Ya lo está haciendo. Y ya te pagaron. ¿Sí? Si es lo que hacemos acá, de 50 a 100 unidades internacionales por kilogramo de peso subcutáneo, 3 veces por semana, y apenas vamos a tener una respuesta leve, ojo, de 2 a 3 semanas. Durante todas esas semanas seguimos inyectando eritropoyetina. No es que le dimos una semana y no le tenemos, no, seguimos. De la cuarta a la sexta semana tenemos una respuesta medianamente ya real. ¿Cuándo vamos a tener una respuesta real? Sexta semana. Ojo, cuando nos detenemos de manera parcial con la eritropoyetina, nuestro mínimo es buscar. Ah, pues Fernanda. Ya, va a ser enfermo. Nuestro mínimo va a ser 35% de hematocrito. Ojo, que 35% ya nos estamos metiendo en valores bastante decentes, ¿no? Dentro de lo normal. Y a pesar de eso, no nos detenemos con la eritropoyetina. Seguimos una vez por semana. Si ese paciente, ¿sí?, tiene la tendencia de mantenerse en el 35%, no retiramos la eritropoyetina. Si empieza a la siguiente semana, por ejemplo, ya no estoy 35, estoy 42, el paciente me está diciendo perfecto, la semana que viene no me voy a hacer eritropoyetina. Saltémonos una semana. Si es un paciente que ya hacemos terapia de semana por medio y puede mantener su hemoglobina, su hematocrito por sobre el 35%, chévere, tal vez una dosis por semana saltada. ¿Sí? ¿Qué puede pasar si se nos pasa la mano en cambio con la eritropoyetina? Hipertensión arterial, claro que sí. ¿Por qué? Elevamos la viscosidad de la sangre mediante la producción exacerbada de eritrocitos, y eso es eritrocitosis. Si la sangre se vuelve más espesa, ¿sí?, viaja mucho más lento, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos generar? Convulsiones por hipoxia. ¿Sí? Y a su vez, recuerden que todo esto, ¿sí?, que para todo esto pues sí vamos a necesitar también un sustrato de base. Y ese sustrato aquí sí es hierro. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar sulfato ferroso de 50 a 100 miligramos por kilogramo por día. ¿Sí? Vía oral. Entonces, en este tipo de anemias, en donde estemos nosotros ingresando eritropoyetina, sí necesitamos un suplemento ferroso.
Es muy diferente que en el paciente, por ejemplo, que tuvo trauma abdominal, ya realizan la cirugía y todo eso, y luego le empiezan a meter hierro con boquita. Allí no necesita hierro. O en el gato con anemia hemolítica inmunomediada, que le mandan hierro y no esteroides, por ejemplo. ¿Sí? Hay casos en donde sí necesitamos hierro y hay casos en donde no necesitamos hierro. Hipertensión. Sí, claro, no se olviden de manejar nunca la presión arterial. Recuerden que o es primaria, o sea, o es la causa de, o esta hipertensión es la consecuencia de. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, ¿sí?, tener sodio en niveles muy estables. Entonces, dietas hiposódicas. ¿Sí? ¿Qué más? Dietas, claro que sí, no podemos dejar que esa hipertensión avance. Entonces necesitamos enzima convertidora. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos hipertensión arterial pero tenemos proteinuria? Seguimos perdiendo proteína, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer allí? Disminuir la presión de filtración de la cápsula de Bowman. Igual que ¿sí? Entonces, en el paciente renal hipertenso y ECOS, ¿sí?, de preferencia, pues les van a funcionar súper bien, pero penazepril y enalapril. Ahora, si no tenemos hipertensión arterial, pero tenemos proteinuria vera comprobada, IECAS. ¿Sí? En gatos los IECAS no funcionan tan bien. ¿Sí? ¿Qué vamos a utilizar? Amlodipino. ¿Sí? El amlodipino es un bloqueante de canales de calcio. Entonces, esto actúa en el músculo liso de la vasculatura. ¿Y qué hace? Impide que ésta se pueda vasocontener de manera muy fuerte. Entonces vasodilata, disminuyendo la presión arterial del gato. En los gatos, en amlodipino funciona muchísimo mejor que los IECAS. ¿Sí? Entonces, para hipertensión arterial, en el perro van IECAS, penazepril o enalapril, cualquiera de los dos es una buena opción. Penazepril es más noble, ¿sí?, más moderno de hecho. Pero en gatos, arrancar con penazepril o enalapril no les va a ir tan bien que digamos. Ellos necesitan amlodipino sí o sí. Esa es una tabla de clasificación IRIS, es viejita de hecho, es de las primeras, bueno, no tan viejita tampoco, pero fíjense que aquí lo único que estamos utilizando para la categorización IRIS, y en dependencia de eso, tratar de estimar el fallo renal que tenemos, niveles de creatinina plasmática. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos? ¿Sí? Hoy tenemos categorizaciones IRIS que van asociadas no solamente a la concentración de creatinina plasmática, sino también a la concentración también asociadas a los niveles de presión arterial, ¿sí?, y también a los niveles de SDMA. Entonces, actualmente se utilizan categorizaciones IRIS que se fundamentan en creatinina plasmática, niveles de SDMA y presión arterial. Y seguimos. Endócrinas y metabólicas. ¿Por qué empezamos con estas? Porque son bien chéveres y generalmente son las que van a llegar y van a decir miércoles, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tengo enfrente? Son bien divertidas. Y empezamos con una de las más divertidas: crisis arizoniana. Literalmente el paciente les va a llegar así. Y van a decir, ¿qué está pasando acá? Porque van a tener signos de shock, signos en general en ocasiones de hipoglucemia. Van a decir, es una crisis hipoglucémica. Y no se revierte con la desplasia. Entonces, para quienes lo conocen como hipoadrenocorticismo, también se llama Addison. Y la complicación de esto se llama crisis addisoniana. Es una de las endocrinopatías poco frecuentes
cuando estamos frente a un síndrome de Addison, tenemos que plantearnos de dónde viene. Sabemos que va a ser ¿qué cosa? Un déficit de glucoide y mineralocorticoides. Pero ¿cuáles son sus orígenes? ¿Sí? Puede tener un origen primario, en donde algo me generó la destrucción de la corteza neuronal. Entonces, ¿cuál es ese algo que me puede generar esa destrucción? Tenemos neoplasias, infartos renales, isquemias renales, las renales de hecho, ¿sí? Infecciones granulomatosas y adrenalectomías. Es decir, tenemos una masa en una de las adrenales o un riñón como tal y realizamos la nefrectomía o la adrenalectomía, en dependencia de qué tan artista es el cirujano. Y bueno, y en dependencia de muchísimos otros factores. Ahora, ¿qué tal que realizo una doble adrenalectomía? Voy a tener Addison. Causas secundarias. A ver, y me dirán, pero ¿por qué la adrenalectomía no se considera una secundaria? No es que de loquitos vamos a hacer la cirugía. Algo tiene que estar pasando para que le vayamos directo a retirar las adrenales. O la 1, ¿sí? Causas secundarias. Aquí sí tenemos una merma, una baja en la producción de ACTH. ¿Qué puede generar esa baja de producción? Neoplasias, lesiones, inflamaciones, procesos infecciosos, ¿sí? Incluso traumatismos. Pero hay una tercera categoría, iatrogenia. Tratamientos que tienen la capacidad de suprimir, inhibir o destruir la función de las adrenales. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? La típica, la prednisona, pero ¿qué más? Trilostano y mitotano. El trilostano, ¿cómo lo conocen con su nombre comercial? ¿Onco? ¿Sí? No importa. Entonces, fíjense los signos clínicos que vamos a tener acá en la crisis addisoniana. Depresión, debilidad y anorexia. Pero eso al final no me dice nada. ¿Sí? Vómitos, tampoco me dicen nada. Diarreas, tampoco. Porque un paciente propósito con depresión, debilidad, anorexia, vómitos y diarreas, los va a presentar. ¿Sí o no? No me dicen nada hasta ese momento. Pérdida de peso, dolor abdominal. Puedo pensar que es un paciente con lesión renal crónica, si se fijan. Incluso los temblores. Puedo seguir pensando que es un paciente con lesión renal crónica. Deshidratación, tampoco sé, tampoco me dice nada. Hipotermia, hipotensión, me hablan de shock. Ojo, ¿cuándo tienen que comenzar ustedes a pensar y decir, esta cosa se puso rara? Bradicardia en shock. Recuerden que el paciente en shock, salvo el shock neurogénico, va a ser taquicardia cuando esté en shock. Obviamente va a ser bradicardia antes de morirse, pero generalmente va a ser taquicardia. De allí sale por el ratio o índice de choque o shock index, en donde pues, la presión arterial va a bajar, va a tratar de mantenerse en dependencia de la frecuencia cardíaca. Entonces, bradicardia en shock me tiene que llamar la atención. Y me tiene que llamar mucho más la atención cuando realicen la bioquímica sanguínea y tenga hipercalemia acompañada de hiponatremia y hipocloremia. El potasio se eleva. Cuando tienen esa fórmula, ustedes deben de pensar o su diferencial, o mejor dicho, en su diferencial debe de constar Addison. ¿Sí? No puede no contar Addison en su diferencial si tienen esa fórmula. ¿Sí? Ahora, si tenemos esa fórmula electrolítica y aparte tiene deshidratación, azotemia, hipoglicemia, hipovolemia, bradicardia, y a consecuencia de la hipercalemia tenemos obviamente unas epicudas, deberíamos considerar más todavía Addison.
Nuestro diagnóstico definitivo, ¿cuál va a ser? Necesitamos pruebas de estimulación. ¿Sí? ACTH, medir cortisol basal, utilizar ACTH endógeno, medir, perdón, ACTH endógeno, pero tiene un montón de maneras de hacerlo. ¿Sí? Importante igual, ¿qué tenemos que hacer? Reponer. Aquí fíjense, misma historia, nos seguimos basando en la misma pauta terapéutica de reposición de volumen en bolos. Pasamos al chévere. Salud. Si no disponemos de un diagnóstico definitivo, porque nuestro paciente llegó en estado de shock y tenemos que para dar el diagnóstico definitivo, así tenga toda la fórmula de estadística y demás, tengo que medir pues ACTH, cortisol basal. El único esteroide que puedo utilizar y que no me va a afectar en las mediciones va a ser la dexametasona. ¿Sí? Y tenemos dos, pues sí, tenemos tanto el fosfato sódico y tenemos el succinato. La mejor opción es el succinato de dexametasona. ¿Sí? Por eso sus dosis son un poquito más con tendencia a la baja. Tienen muchísima mayor biodisponibilidad. Entonces, idealmente succinato sódico de dexametasona. Ahora, si no tenemos el succinato y tenemos el fosfato, no voy con el fosfato. Pero independientemente de cuál de las dos sea, la dexametasona es la indicada cuando aún no realizamos las pruebas. ¿Sí? Si ya realizamos las pruebas, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Metilprednisolona. ¿Sí? Vamos primero con un bolito de 420 miligramos por kilogramo de peso y luego nos pasamos a dexametasona. Y cuando ya queramos externar a nuestro paciente, podríamos pasar un prednisolona. Pero cuando tenemos el paciente en la verídica crisis alisoniana, en donde ingresan en estadios de shock y demás, está delegando un succinato de hidrocortisona. Ese es un fármaco de elección en este proceso. El paciente se está petateando en la crisis alisoniana, vamos, entramos con hidrocortisona. Es lo ideal. 0.5 miligramos por kilogramo, ojo, tiene que ser en infusión continua. ¿Sí? Y luego, cuando hayamos pasado la crisis, nos quedamos con 2,4 miligramos por kilo intravenoso lento. No administrado en menos de 15 minutos. La hidrocortisona tiene una cualidad o un pequeño detalle, ¿sí? Que tiene mucha afinidad por el plástico. Si es una crisis, el plástico, ¿sí? Entonces, lo ideal es realizar una dilución para que les quede 1:1, es decir, 1 miligramo de hidrocortisona en cada mililitro de solución. Y de esa solución dejan pasar, de lo que preparen, dejan pasar al menos unos 15 mililitros para que lo que tenga que adosarse de la hidrocortisona al plástico del equipo de hidrocrisis lo haga y que el resto ya ustedes puedan garantizar que ese paciente sí está recibiendo hidrocortisona. ¿Sí? Entonces acá en crisis alisoniana, ¿con qué nos quedamos? Primero, vamos a tener un paciente con signos de shock y que algo nos falta, ¿sí o no? Vamos a tener todos los signos de shock pero asociados a bradicardia. Muy bien. ¿Qué fórmula electrolítica nos va a hacer darnos cuenta? Nos va a dar un sabe ahí y nos dice, loco, ponte pilas. Hipercalemia, hiponatremia, hipocloremia. Sí, muy bien. ¿Cómo lo tratamos? Idealmente, si es que no tenemos todavía acceso a las pruebas, dexametasona. A ver, no es que la dexa no interfiera, ¿sí? Pero no se va a ver reflejado en el análisis químico que me va a dar resultados, ¿sí? De la estimación de ACTH. La metilprednisolona y la prednisolona y lo que queramos, sí. Ahora, si es que mi paciente viene muriéndose, no me va a hacer la prueba de supresión. Necesito mantenerlo vivo, entonces hidrocortisona. Seguimos. Cetoacidosis diabética. Igual es muy chévere.
mucho más común que la crisis addisoniana, ¿sí? Y puede ser, o al menos en la gran mayoría de casos, resulta ser la consecuencia final de la diabetes mellitus. ¿Únicamente la diabetes mellitus? No. ¿Por qué? Porque puede haber otras patologías que me generen como consecuencia final una crisis addisoniana. ¿Sí? Y uno de ellos es el diestro. Uno de ellos es el diestro. ¿Sí? Un diestro me puede generar una cetocidosis diabética. Sí, sí lo puede hacer. ¿A qué se debe? Pues la formación incontrolada de cuerpos cetónicos. En eso del diestro es tal vez por la parte de... Sí, claro. En el diestro, ¿qué vamos a tener? ¿Qué hormona se va a elevar? En el diestro los estrógenos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Progestágenos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá se genera algo que se conoce como síndrome de resistencia a la insulina, asociado a los progestágenos. Entonces, imagínense que su paciente es tan salada, que es una paciente con diabetes mellitus, y que encima, vamos, está en esto. Va a ser hiperglicemia sí o sí. Y ya vamos a ver cómo una hiperglicemia hace que se produzcan cuerpos cetónicos. ¿Es común? Sí, es claro común. Es muy común. ¿Sí? En ocasiones a esto se conoce como debut clínico. ¿Por qué? Un paciente sin previo diagnóstico de diabetes mellitus de repente ingresa a la clínica, sea gato, sea perro, toma la lectura de la glucosa en sangre con un check, por ejemplo, ¿sí? Y les dice high, o les dice más de 500 miligramos por decilitro. ¿Sí? Eso es un debut clínico. Es quizá la emergencia metabólica más frecuente. Se presenta en promedio en América del Sur una vez cada 200 pacientes revisados. Y ojo, ¿qué es lo que le hace chévere hasta cierto punto? ¿Qué es lo que le hace tan... Y la glucosa no se puede elevar. Yo había leído que hasta 6 veces más de su rango normal por spray. En gatos, Ajá, ya. pero no 100 veces. Pero si fuera, por ejemplo, 600, 700, igual puede seguir siendo por spray. No, a ver, allí lo que pasa es que en gatos cambia un poquito la tónica, porque en gatos ya no solamente basta con revisar glucosa en sangre, tienes que revisar qué más. Hemoglobina, glicosilada ahí, fructosa, fructosamina. ¿Sí? En gatos cambia un poquito la cosa. ¿Por qué? Porque son animales que son locos, son raros, los queremos. Entonces, generalmente, ahora, un gato por estrés, yo lo máximo que he visto es hasta 380 miligramos de decilitro. Y un gato que se estresó así un montón. ¿Sí? Pero eso, a 100 veces su rango, multipliquen. ¿Cuánto es el rango normal de glucosa en un gato? Sí, pongámosle ahí unos, seamos generosos, pongámosle unos 110 miligramos de decilitro. Multipliquen eso por 100. ¿Cuánto sería? ¿En serio? 110.000. 110.000. Ponle 120 por 100. ¿Creen que vayamos a llegar a 2.000? ¿Sí? Se lo cargan las hormigas, literalmente. ¿Qué es lo que hace chévere también esta patología? Fíjense, hasta un 50% de mortalidad. Y literalmente va a pasar eso.
¿Qué factores son los predisponentes acá? Uno, si se llama cetoacidosis diabética, la diabetes se define algo que ver acá. Mal manejo de la diabetes, ¿sí? Mellitus. Uno, insulinoterapia inadecuada, ¿sí? Quizá muy poquito, ¿sí? O al contrario, están dando demasiada insulina, ¿sí? Hace hipoglicemia, pero hace hiperglicemia refractaria, ¿sí? Un paciente tiene la capacidad de hacer eso, hacer hiperglicemia de rebote. Eso se llama simosis. Ya les voy a explicar qué pasa ahí. Administración incorrecta. ¿Quiénes han utilizado un lápiz de insulina? ¿No? ¿Nadie? ¿Melina? ¿Sí? Melina. Listo. Normalmente, ¿cuáles son las indicaciones del lápiz de insulina? Así vienen las dosis propuestas. Claro, o sea, solo la repito, pero ¿qué más? Cuando cambias la aguja. Hay que hacer una prueba de que sí está pasando la insulina. Exacto, Tiene muy bien. La prueba tiene como cosita para que veas si es que sí está pasando o no. Una, sí, súper bien. ¿Por qué? Cuando cambian esa punta, la aguja es tan fina y delicada que el momento en donde hacen ustedes presión, la pueden doblar. Y ya se ocluyó, ¿sí? Segundo, ¿qué más? ¿Cuánto tiempo debes mantener inyectado el lápiz en el subcutáneo del paciente? Hasta que llegue a cero, pero sí se deben mantener unos 15 segundos más, unos ¿Sí? 10 segundos más. Hasta después de completar la parte, porque como que se regresa. Muy bien. Sí, generalmente se dicen 15 segundos. Ahora, cuando tengan la oportunidad, ¿qué quiero que hagan? Manipulen un lápiz de insulina, oprímanlo y van a ver cómo si en efecto fluye toda la insulina y empiecen a contar. Y van a darse cuenta en realidad durante cuántos segundos más se sigue administrando la insulina. Entonces es un error a veces coger al paciente subcutáneo, inyectarle y retirar eso. Incluso al segundo 40 se sigue inyectando pequeñas cargas de insulina. ¿Sí? Entonces idealmente al menos 40 segundos inyectado. ¿Sí? Ahí literal. ¿Qué pasa cuando la insulina no está en refrigeración? Porque el prospecto es clarísimo. Tiene que estar el lápiz o la insulina que utilicen en refrigeración. No en congelación, en refrigeración, aproximadamente 4 grados centígrados. Si no está en refrigeración se cristaliza. ¿Sí? Y ustedes pueden estar bien creídos que le están dando insulina y no le están dando nada. ¿Sí? ¿Qué otras enfermedades pueden estar allí? Si le cortas la cadena de frío, la insulina ya no funciona. Neumonía, O sea, si no manejas la temperatura. infecciones del tracto urinario. La S no es de superior, sino de plural, para que no se me confundan ahí. Insuficiencia cardíaca congestiva, enteropatías, enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis, colangiohepatitis, asma bronquial, felino, ¿se dan cuenta? O sea, vainas que ni vienen al caso, pero todas pueden desarrollar una cetoacidosis diabética. ¿Qué otras cosas? Ayuno prolongado, obesidad, diestro, ¿sí? Estrés grave, lactosa, ¿sí? Corticosteroides, administración de progestágenos. Entonces imagínense, cuando hace mucho tiempo nos traían ahí al perrito, a la gatita, para que le den, para que apliquen la dosis anticonceptiva, le ponían, aparte de generar con el tiempo una hiperplasia endometrial quística, estaban exponiendo al paciente a una cetoacidosis diabética. Y si es transitorio, por ejemplo, un desayuno prolongado y así el paciente come normaliza. Depende de las áreas de ayuno. ¿Sí? Si es un animal que tiene la tendencia a movilizar, hacer movilización de grasas, ha llegado como el gato, en lipidosis, ya no marcha, porque los cuerpos cetónicos se excretan, no se eliminan muy rápido, se mantienen. En pocas palabras, eso es lo que pasa. ¿Sí?
Si tengo por su contraparte glucosa muy alta, ¿la insulina se eleva o se baja? No, pues si tengo mucha glucosa, ¿sí? La hormona que compensa es la insulina, ¿verdad? Ahora, si ya todo esto se fregó, recuérdense que aquí estamos hablando que de manera secundaria, esto suele ser una complicación de la diabetes mellitus. Aquí, ¿qué vamos a tener? O un síndrome de resistencia a la insulina, o qué más. Pues definitivamente no se están produciendo niveles de insulina adecuados. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos, ustedes vayan a completarlo. No hay glucosa para las células. Exacto. ¿Se acuerdan de los ejemplos que hicimos la semana anterior? Como ustedes verán. Sí, claro, porque son Cristo. ¿Qué pasa acá? Tengo que empezar a tomar, o mi organismo dice, no, pues me estoy quedando sin energía. Necesito movilizar componentes que me permitan generar energía. Glucogenólisis, gluconeogénesis. ¿Sí? Cuando hablamos de gluconeogénesis, ¿qué componentes vamos a utilizar para generar energía? Grasas, lactato, ¿qué más? Aminoácidos, ¿cierto? ¿Sí? Cuando tenemos hiperglicemia, ¿qué vamos a tener? Glucosuria. ¿Cómo va a cambiar la osmolaridad de nuestro organismo? Se va a volver hiperosmolar, ¿cierto? ¿Cómo va a tratar de controlar mi organismo la glucosuria, por ejemplo? ¿Qué se va a incrementar? La diuresis. Acuérdense del umbral de absorción de glucosa. En perros era hasta 180, es decir, que si mi glucosa en sangre supera los 180 miligramos de cilitro, mi riñón va a decir, no, pues algo raro está pasando acá, tengo que dejar pasar glucosa. ¿Sí? Ahora, ojo, y aquí se empieza a poner chévere. Si tengo un incremento de la diuresis, estoy eliminando mucho más líquido, ¿sí o no? ¿Qué electrolito se me va a ir? Sodio, ¿verdad? Porque es una natriuresis en realidad lo que está pasando acá. Y me empiezo a deshidratar. Eso cambia mucho más la osmolaridad plasmática. Y finalmente se me empieza a incrementar glucosa. Como resultado del metabolismo de los ácidos grasos, voy a tener cuerpos cetónicos, que van a ser 3. ¿Cuáles van a ser? ¿De qué? ¿Recetario? 20-hidroxibutirato. ¿Sí? Esos son los 3 ácidos, cuerpos cetónicos que se van a generar resultante del metabolismo de los ácidos grasos. ¿Sí? Acetona, ¿qué más? Acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Esos son los 3. Son las 2. Ahora, hay un problema Son las 2. en la cetonemia. Sí, hay un gravísimo problema. Que hay uno de esos 3 cuerpos cetónicos que no los vamos a poder detectar fácilmente. Y es el más abundante de todos. Se los cuento más adelante. Signos clínicos. Primero, historial previo de polibripolidipsia. Si es un paciente diabético, ¿sí? Tiene que tener polibripolidipsia. Polifagia, sí, ¿por qué va a haber polifagia acá? Porque se está eliminando muchas cosas del cuerpo, tal vez. Compensar, piensa que tal vez no está como en este ejemplo de la mujer, pero piensa que no hay, entonces. Exacto, el cuerpo dice, miércoles, algo está pasando, necesito alimentarme. ¿Sí? Y al final podemos descomponer casi todo en elementos glúcidos, ¿verdad? Entonces mi paciente va a intentar comer. Es por eso que un paciente diabético generalmente come gordito y luego empieza a bajar exponencialmente de peso. ¿Sí? Mientras más va avanzando la enfermedad, menos gordito va a estar. Al final va a ser un paciente muy delgado. ¿Sí? Porque
ya no tiene cómo compensar, ya agotó absolutamente todo. Vómitos a partir de presión, siguen siendo signos demasiado irrelevantes para lo que está pasando. Ahora, exploración física, ¿qué vamos a tener? Debilidad muscular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener una polimiopatía hiperglicémica. ¿Sí? Deshidratación, taquipnea, organomegalia, entre los cuales resalta la hepatomegalia. Recuerden que es el hígado el que está tratando de movilizar todo. ¿Qué más? Obviamente, si tenemos hepatomegalia, vamos a tener un abdomen triangulante. E ictericia es dependiendo la enfermedad de base. Si hablamos de una colangiopatopatía, seguramente vamos a tener ictericia. La litosis afrutada también era en esta mujer. Sí. A ver, generalmente es una... ¿Cómo se llama? Bueno, es halitosis... no fue el nombre. Pero literal, huele a manzanita fermentada, ¿sí? Como a sidra de manzana. ¿Sí? Eso me indica que hay cuerpos cetónicos. ¿Sí? Entonces, un clásico, ¿qué tiene que ser un clásico? Si tienen hiperglicemia de entre 200 a 1000 miligramos por decilitro, glucosuria, ¿sí? ¿Acompañada de qué cosa? ¿Qué dice cetonuria y cetonuria? Perdón, es cetonuria y cetonemia. Debemos pensar qué cosa, que estamos enfrentándonos a, en este caso, una cetoacidosis diabética. ¿Sí? Según las guías ALAI, ¿qué dice? Bueno, las guías ALAI en este caso son guías pues, que saca creo que es la Sociedad de Veterinarios de Europa. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que la no presencia de cetonuria no es excluyente del diagnóstico de cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Me adelanto un poquito, el beta-hidroxibutirato no va a reaccionar ante la nitroglucida y por ende no vamos a tener ese cambio en las tiras de orina que nos digan que en efecto tenemos beta-hidroxibutirato. Y el beta-hidroxibutirato es el más abundante de los cuerpos cetónicos que se van a producir en la cetoacidosis diabética. ¿Sí? En la biometría hemática podemos tener todo, ¿sí? No hay algo indicativo o propio de. En la bioquímica sanguínea generalmente vamos a tener azotemia, hiponatremia. ¿Sí? Hiponatremia, ¿por qué? Por la diuresis osmótica a la cual nos estamos enfrentando. Hipofosfatemia, generalmente vamos a tener también hipocalemia, ¿sí? Y un incremento de las transaminasas hepáticas, porque ese hígado le está dando todo para, ¿sí?, generar compuestos glúcidos, que el organismo lastimosamente no está aprovechando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante la hipocalemia? Suplementarlo, ¿sí? Pero para suplementarlo, ¿sí?, idealmente tenemos que trabajar un montón de cosas previas. ¿Cómo saber? A ver, ¿ok? Es algo muy característico de la cetoacidosis diabética, que dice cetoacidosis, entonces será acidosis metabólica, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? Ver si tenemos el acúmulo de ácidos ya en el organismo. Y para eso, una medida rápida que podemos hacer es calcular el anión GAP. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que es el anión GAP? ¿Sí? ¿No? No. Es el valor que se obtiene. A ver, mejor dicho, ¿qué me indica? Justamente, si el cuerpo está acumulando ácidos o no, ¿de dónde se obtiene? De la diferencia de iones versus cationes. Es decir, sodio más potasio menos la sumatoria de cloro y, último, ¿qué es? Y carbonato, ¿verdad? Entonces, fíjense, tenemos ácidos versus tampones, ¿sí?, versus elementos buffer. Ahora, si queremos hacer las cosas como realmente se debe, tendríamos que calcular el anión GAP, pero para eso primero tendríamos que utilizar valores correctivos de sodio. ¿Por qué? ¿Qué me dice la literatura? Bueno, no la literatura, la medicina, ¿qué es lo que me dice? Que
restar 1.6 mil equivalentes de sodio. ¿Sí? Entonces, para realizar esa corrección, tenemos esa fórmula. ¿Sí? Sodio medido más 1.6 por glucosa que tengamos, menos 100, todo eso dividido a 100. Y allí vamos a tener nuestro sodio corregido. Y con ese sodio corregido vamos a calcular nuestro NeoGAT. Que es fácil, fíjense. Sodio más potasio menos la sumatoria de cloro más bicarbonato. Si nos pasamos de los 24.000 equivalentes en perros, hay acúmulo de ácidos. Si nos pasamos de los 27.000 equivalentes por litro en el gato, hay acúmulo de ácidos. Es decir, tenemos acidosis metabólica. ¿Sí? Entonces es una manera súper fácil. Oye, eso, no, pero hay un montón de tomo de arroz en la escuela. Entonces, pila, súper importante, medir el NeoGAT. Y fíjense que no solo aquí pueden medir el NeoGAT, pueden hacerlo simple. ¿Sí? Y con eso pueden saber si el paciente está en acidosis o no. Glucosa, sí, muy importante si tenemos glucosuria. Sin hiperglicemia, algo malo está pasando en nuestros riñones. ¿Sí? Pero si tenemos, ¿sí?, glucosuria o hiperglicemia, es porque nuestro umbral o índice renal de absorción de glucosa está trabajando bien. Y aquí viene lo importante. ¿Sí? ¿Cuáles son esos cuerpos cetónicos? Los que mencionamos: acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. El más importante de estos, tal vez, el beta-hidroxibutirato, pero es el que no va a reaccionar con la nitroprussida y no va a generar el cambio colorimétrico en las tiras de orina. ¿Sí? Entonces, ¿reconoce acetona? Sí. ¿Las tiras de orina reconocen acetoacetato? Sí. ¿Reconocen beta-hidroxibutirato? No la reconocen. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para portabilizar si es que existe o no beta-hidroxibutirato? Ya tienen que ser análisis químicos, más no colorimétricos. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestro diagnóstico definitivo para decir, bueno, este amiguito en efecto se encuentra con cetoacidosis diabética o en una crisis de cetoacidosis? Primero, obviamente, hiperglicemia, seguido de glucosuria, la presencia de cetonemia o cetonuria, ¿sí?, y acidosis metabólica. Pero recuerden que según, ¿sí?, los criterios ALAIF, que nos dicen que no importa si no tengo cetonuria, si tengo los otros, debo seguir considerando la cetoacidosis diabética en mi diferencial. El tratamiento se basa en esos 5 puntos: rehidratación y reposición volémica en el caso de ser necesario, corrección de desequilibrios electrolíticos, corrección de acidosis. Acá no nos vamos a preocupar en, como loquitos, empezar a meter bicarbonato. No es necesario. ¿Sí? Si hacemos bien las cosas, todo se va a equilibrar bastante eficiente. Corrección de la hiperglicemia, claro que sí, pero sobre todo, luego llegamos al problema de base. ¿Sí? Misma historia, reponer. ¿Sí? Misma historia. ¿Sí? Alicuotas. Ahora yo pregunto acá, ¿qué pensarían ustedes? Ojo, tenemos hiponatremia, tenemos un paciente con tendencia a la acidosis, pero tenemos hiponatremia. ¿Ringer o cloruro? ¿O cloruro y Ringer? ¿Cuál es su opción ahí? Ringer, ¿por qué? Ojo, el potasio que tiene el Ringer no va a ser lo suficiente para sacar ese hipocalemia. Muy bien. Vos alta, dilo, Ricardo. Exacto. ¿Sí? El cloro va a acidificar todo, va a generar una acidosis hiperclorémica. ¿Sí? En nuestro afán de tratar de reponer sodio,
Y si nos vamos con cloruro de sodio, metemos cloro. Eso va a alterar aún más toda la electroneutralidad del organismo y vamos a generar acidosis hiperclorídrica y vamos a empezar a comprometer los riñones. Entonces, Richter lactato sería una opción, pero la mejor opción sería ¿qué cosa? Algo que se conoce como soluciones electrolíticas balanceadas o de reemplazo balanceadas. Pero como somos pobres no nos alcanza el presupuesto. ¿Sí? Idealmente, ¿cuál sería? ¿Cuáles han escuchado que utilizan gringos? Plasmalite. Muy bien, esa es una opción. Plasmalite 0,8, de hecho. La otra opción es bueno, quedémonos con el Plasmalite 148. Pero idealmente sería Plasmalite 148. Así debería responder el potasio. Ojo, por Dios, no más de 0.5 miliequivalentes por kilogramo de peso por hora. ¿Sí? Si llegan a esa velocidad, les conviene conectar el SG porque seguramente van a empezar con arritmias. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Listo. No, eso ya no se puede. Ya le estaba diciendo. Ahora, cetoacidosis diabética. ¿Qué teníamos súper alto aparte de los cuerpos cetónicos? Glucosa. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Bajar esa glucosa. Para eso, ¿qué necesitamos? Insulina. Pero, acuérdense, como hablábamos en la clase anterior, nunca utilicen insulina sin primero haber checado potasio. ¿Sí? Acuérdense de la trampa del desplazamiento de potasio. Si acá no checan potasio, vamos a tener tendencia a la hipocalemia. Nos alocamos, nos asustamos mucho por hiperglicemia y decimos, no, le damos insulina y en 2 horas lo tengo listo. Jefe, como que si fuera un carro. ¿Sí? Van a matar a ese paciente. Ese paciente no tiene mucho sodio, mucho potasio a disposición. Si le dan insulina, van a hacer que el poco potasio que se encuentra en el intracelular pase al intracelular. Caen más los niveles de potasio. Y si tenemos la mala fortuna, ese paciente se nos va. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Reponer con fluidos. y por ende reponer potasio, ¿verdad? Sí. Luego nos preocupamos por la glucosa. Incluso, únicamente con fluidos, vamos a tener eliminación renal de glucosa. Recuerden que estamos con glucosuria. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Sí? Primero, cuando pasemos a utilizar insulina, que es regular obviamente, vamos a administrar en este caso, bueno, esto es algo más fácil de hacerlo. ¿Se acuerdan que ya les di la clase anterior más o menos cómo se hacía? ¿Sí? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No? No fue ¿qué dice acá? Cuando tenemos cetoacidosis diabética y nuestro paciente tiene en glicemia un valor superior a los 250 miligramos por decilitro, ¿sí? Van obviamente fluidos sin glucosa y tendremos que administrar la infusión de insulina de aproximadamente 10 mililitros por hora. Ojo, eso solamente tenganlo en consideración estos 3 minutos, nada más. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de insulina, sí tenemos que hablar de unidades internacionales. Y allí les dice infusión de insulina, mililitros hora. Es porque vamos a crear una infusión de insulina, una infusión y ya les vamos a ver cómo. ¿Sí? En pacientes cuyos niveles de glucemia estén entre los 200 a los 250, fluido más glucosa. ¿Sí? Se dan cuenta que llegamos a una como retórica, ¿no? El problema que tengo acá es por tener glucosa alta. Pero ¿por qué le tengo que suplementar glucosa? Y fíjense que cuando más nos vamos acercando a los 150,
¿sí? Miligramos por decilitro de glucosa en sangre, voy subiendo el glucosa, la suplementación de glucosa de 2.5% a 5%, ¿sí? Y voy reduciendo mi valor de insulina. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que era Simoji? ¿Qué me dice? Administro insulina, ¿sí? Se me pasa la mano de la insulina, por así decirlo ya, algo coloquial. Hay hipoglicemia, ¿cierto? Mi organismo, que está acostumbrado, entre comillas, a trabajar con niveles relativamente exagerados de glucosa, ¿qué dice? No, pues, me pegué un bajón de golpe, me estoy muriendo, tengo que reponer. Y activo todos mis mecanismos que tengo a disposición para generar energía, para generar glucosa. Tengo glucogenólisis, gluconeogénesis, empiezo a movilizar y a crear más cuerpos cetónicos. ¿Sí? Entonces eso es una hiperglicemia refractaria hipoglucemia, ¿sí? O también conocido como efecto Simoji. ¿Sí? Entonces es por eso que le empiezo a suplementar a mi paciente glucosa, a pesar de lo que me tiene metido en un lío, es la glucosa. ¿Cómo hacemos esta dilución? Para perros, tomamos 2.2 unidades internacionales por kilogramo de insulina regular, ¿sí? Y las voy a mezclar en cuanto. Voy a coger un sachet de 250 mililitros de cloruro de sodio y los voy a meter ahí. No, la dilución. Esta es la dilución de insulina. La fluidoterapia principal es Ringer, ¿sí? O Plasmalite. Esta dilución de insulina que estamos preparando es el cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Qué concentración tendríamos allí? ¿Sí? O si le administramos esos 10 mililitros por hora, ¿se acuerdan? Que le íbamos a dar a nuestro paciente. Estaríamos administrando el equivalente de 0.1 unidades internacionales por kilogramo por hora. Nos regresamos a la diapo anterior. Acá, ¿qué dice? Si la glicemia de mi paciente es superior a 250 miligramos por decilitro, voy con fluidos sin glucosa, Ringer lactato, pero necesito ¿qué cosa? ¿Sí? Insulina. Entonces, preparo mi sachet, ¿sí? Con 2.2 unidades internacionales por kilogramo de peso, en cloruro de sodio, en un sachet de 250 mililitros, y le voy a dar 10 mililitros por hora. Le estaría dando 0.1 unidades internacionales. En un paciente de entre 150 a 200 miligramos por decilitro, le doy mi Ringer lactato glucosado, ¿sí? Es decir, preparo algo que se conoce como una solución de reemplazo casera, ¿sí? Y mezclo las soluciones de Ringer lactato y de dextroso. Para lograr una concentración de 2.5%, simplemente que tomo 500 mililitros de Ringer lactato y 500 mililitros de dextrosa al 5%. Bajo su concentración a la mitad, bajo del 5% al 2.5%. Y eso se lo administro. Y sigo administrando mi carga de insulina, sí. 7 mililitros por hora. No debo bajar muy rápido. ¿Sí? No debo reducir la glicemia demasiado rápido. Lo máximo que debería reducirla es 75 miligramos por decilitro por hora. Si lo hago más rápido, ¿qué va a pasar? No, algo más feo. Puedo tener edema cerebral. ¿Sí? ¿Por qué creen que puedo tener edema cerebral? No importa. ¿Qué descansa? La glucosa, ¿qué me da? Me da energía, ¿verdad? Es decir, me da ATPs. ¿Sí o no? ¿Sí? El cerebrito, ¿qué células tengo en el cerebrito?
Neuronas y qué más. Astrocito. Muy bien. ¿Sí? Me siento como en Plaza César. Astros. Entonces, esas no tienen reservas de energía, no tienen reservas de absolutamente nada. ¿Sí? Son extremadamente demandantes. ¿A qué le suena la ATPasa? O sea, sí, pero ¿qué hará la ATPasa? Exacto, y le suena bomba sodio-potasio. Entonces la ATPasa, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Utiliza el sustrato de base, en este caso ATP, para mantener la bomba sodio-potasio trabajando en perfectas condiciones. ¿Sí? Normalmente sodio afuera, potasio adentro, ¿cierto? Y es un intercambio constante que se va manteniendo. Si no tengo ATPs, mi ATPasa se vuelve inútil. ¿Y qué pasa? Entra mucho más sodio del que debería, reemplazando al potasio. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Hay un edema celular. ¿Sí? Ese edema celular que me va a producir, por consiguiente, un edema cerebral y el incremento de la presión intracraneana. Esa es la fisiopatología de algo que se llama un edema citotóxico. Y luego vamos a tener algo que se llama quedémonos en el edema citotóxico. Generalmente el edema cerebral inicia como un edema vasogénico.